Bueno, entonces en la sesión anterior habíamos empezado a hablar acerca de transcriptómica y habíamos dicho que nos íbamos a enfocar en transcriptómica de célula única. Entonces, habíamos hablado de la importancia de esta transcriptómica de célula única. Brevemente les conté lo complejo del protocolo para obtener estas células únicas y les hice un zoom o les hablé más específicamente acerca de uno de los protocolos para poder separar físicamente las células y hacer la secuenciación de célula única que era basada en gotas. Les conté que esa no era la única técnica, que habían bastantes, cada una con ventajas y desventajas, y que dependiendo de la técnica que usáramos, podíamos hacer el perfil de diferentes números de células. Entonces, hay unas que son bastante precisas y pueden tomar el perfil de cientos de células, pero que yo iba a enfocar esta clase o esta sesión más en una técnica que se llamaba 10x Genomics, en la que podemos obtener resultados de la expresión de hasta 1 millón de células. Les conté un poco cómo funcionaba esa técnica de 10x Genomics y les expliqué de una manera muy superficial o a un nivel alto, no profundo, cuáles eran los principales tipos de análisis que podíamos hacer con este tipo de datos. Y habíamos parado en este punto en el que íbamos a revisar cuál es la lógica detrás de la manipulación de estos datos y cómo se analiza. Entonces, básicamente después de que ya separamos físicamente estas células y las marcamos utilizando la estrategia de las gotas, que es en la que estamos hablando, la de 10x Genomics, en las que utilizamos estas esferas que contienen esta cola polité, que fue la que permitió que el RNA mensajero se uniera a la esferita. Esta esfera tiene bastantes de estas colas, imaginemos que tiene muchas más. Esta cola polité también tiene otras secuencias que son una etiqueta de célula única, o sea que todos los RNA mensajeros que estén dentro de una misma gota van a tener esta misma etiqueta. Y adicionalmente a eso, como ya les dije que esta esfera tiene varias de estas colas, cada una de esas colas tiene lo que se llama un identificador de molécula única. Y ya les voy a explicar por qué es importante cada una de estas secuencias. Entonces, igual que en genómica, igual que en transcriptómica de tejido completo, lo que obtenemos de la secuenciación son estos archivos que son en formato FASTQ, que hablamos la sesión anterior, que son fragmentos cortos que se llaman lecturas. Y en este caso, estas lecturas, como cuando hicimos la secuenciación, la hicimos dentro de la gota con esta esfera y se hizo la conversión a DNA utilizando esta secuencia, este primer, entonces estas etiquetas van a aparecer en la secuencia de cada una de estas lecturas. Y utilizando esas etiquetas podemos separar cada lectura en diferentes tipos celulares. Entonces tenemos la secuenciación de todo, pero las podemos separar gracias a estas etiquetas en célula 1, célula 3, célula de 1 millón. Y célula por célula, después de haber hecho esta separación, podemos hacer el proceso que ya conocemos, el mismo que hacíamos en genómica, que es tomar estas lecturas cortas y alinearlas a un genoma de referencia, que ya habíamos hablado de los genomas de referencia, pero en este caso tenemos también las localizaciones, gracias a que nuestro genoma de referencia está anotado y tiene los lugares en los que los genes están escritos, las coordenadas de cada gen, podemos saber a qué lectura se asigna, a qué gen se asigna cada una de esas lecturas. Jonathan, Juliana, tengo una pregunta. En esto de Single Seller también toca hacer las librerías pues hacer librerías para uno hacer el alineamiento o no. la librería sería esta parte, ¿cierto?
en la que tenemos dentro de la gota la célula, la lisamos, extraemos el RNA y convertimos ese RNA a DNA. En este punto, todas las moléculas de doble cadena de DNA que utilizamos para la secuenciación y que tienen las etiquetas que necesitamos serían la librería. Ah, ya entendí. Sino que como la clase quedó un poco fragmentada, porque esto lo habíamos explicado en la parte pasada, entonces tal vez este conocimiento no estaba tan fresco. Pero en este punto es que la hacíamos. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lecturas que alinearon al gen 1, una lectura alineada al gen 2 y 1, 2, 3, 4, 5 al gen 4. Entonces podemos hacer una matriz en la que cada fila corresponde a un gen de los 40.000 genes que tiene el genoma humano. Y cada una de las columnas son las células. Entonces, por ejemplo, en TNX, que podemos hasta hacer el perfil hasta de 1.000.000 de células, TN puede ser 1.000.000 o puede ser menos. Y cada uno de los valores que está dentro de esta matriz es un proxy, es una aproximación de los niveles de expresión de ese gen en esa célula que está dado por este alineamiento, por cuántas lecturas alinearon a ese gen. Pero resulta que durante el proceso de la secuenciación, y como esto es célula única, si hubiera una sola lectura, la técnica no tiene suficiente sensibilidad para detectarla, entonces se hace un proceso de amplificación y eso genera un sesgo, porque tal vez no todos los RNAs mensajeros o todos los fragmentos de los RNA mensajeros se amplifican en la misma magnitud. Entonces ahí es donde viene a jugar un papel muy importante este identificador de molécula única, porque cada uno de los RNA mensajeros individuales que vinieron a hacer aquí unión complementaria a esta cola polité, van a estar marcados. Entonces, por ejemplo, aquí aparece que la expresión de este gen en esta célula es 4, pero en realidad solamente aparecen 2 identificadores de molécula única. Entonces, podemos colapsar esa información y reducir el sesgo que viene dado por la amplificación. Bueno, y esta diapositiva es un zoom, un detalle de la anterior, porque quería mostrarles secuencias, porque esto es un poco más como caricatura, y yo quería que vieran un poquito cómo era la secuencia. Entonces, aquí, digamos, tenemos un resultado de las secuencias que vienen de nuestro secuenciador, cada uno de estos está en un FASTQ, y aparece, digamos, esta lectura que tiene este identificador de molécula única, que es distinto para cada uno de las lecturas y cada uno de ellos tiene una secuencia que es la que llamábamos etiqueta de la célula. Entonces, esta es la esferita y aquí aparece todo lo que es el RNA, la etiqueta de célula única y la etiqueta de molécula única y la etiqueta de la célula. Entonces, utilizando algoritmos específicos, todas aquellas lecturas que tengan la misma etiqueta de la célula se agrupan y ahí ya tenemos expresión por cada célula. Y utilizando la anotación del genoma, entonces podemos asignar estas lecturas a cada gen, como les conté, haciendo el mapeo del genoma de referencia. Y después, utilizando las etiquetas de la molécula única, podemos colapsar estos valores. Digamos, por ejemplo, si esto estuviera duplicado, solamente lo contaríamos una vez y podemos llegar a esta matriz, que es la misma que les mostré antes. Pero entonces esta matriz, ya tenemos un poco más de detalle, aquí hay millones de células y aquí tenemos de 10.000 a 40.000 genes. ¿Y qué les quiero decir aquí? Que esta matriz es una matriz que tiene bastantes ceros, porque debido al proceso, al protocolo que se utiliza para separar las células, algunas de estas células se pueden romper, el RNA mensajero se puede fragmentar, se puede perder material genético y por lo tanto algunos de los genes en cada una de estas células puede que no se detecten. Y esto sea por razón biológica, no están expresados, o porque esa información se perdió en algún momento del protocolo.
Entonces, es importante saber que esta técnica no es perfecta y que vamos a tener sesgos que pueden ser sesgos específicos de cada célula, pueden ser técnicos o incluso pueden ser biológicos, pero no lo sabemos. Edgardo, ¿tienes una pregunta? Sí, era para confirmar el tipo de, pues, de etiquetado que llevabas a cabo respecto al cell barcode y el identificador de célula única o de gen único. Pues ¿Qué quieres confirmar hasta de donde... específicamente? Sí, exacto. Es que entendí que agrupas pues, las lecturas que tienes en células Ajá. y además de eso, agrupas los genes en UMI. Sí, Eso es seguro. Y lo que haces es dividir entre la cantidad de UMI para normalizar la expresión. ¿O ¿por cómo qué? sería el proceso? Sí, ¿por qué? Porque, bueno, estas etiquetas de célula única, aquí tengo una representación, son unas secuencias cortas que son distintas entre cada una de estas células, que aparecen en estas esferas, que las tenemos físicamente separadas en la gota, cuando les explicaba esto, cada célula y cada gota, cada célula y cada esfera estarían en una gota, en una situación ideal. Bueno, en realidad, algunas veces dos células están en la misma gota, algunas veces hay dos esferas, pero en una situación ideal una célula, una esfera, y esta esfera es la que contiene esas etiquetas que tú me estás diciendo, o sea, que todas estas colitas, porque la esfera tiene muchas colas, tienen la misma etiqueta de la célula, o sea, que todos los RNA mensajeros que estén en esta gota van a tener esa etiqueta cuando se haga la librería. Y cada una de estas colitas tiene una secuencia de molécula única que es diferente entre las colitas. Más claro. Sí, mucho mejor, muchas gracias. Entonces, cuando se hacía la amplificación, porque digamos, esta única cadena de DNA que viene del mRNA está en una cantidad que es tan baja que no se puede detectar, se hace un proceso de amplificación. Y en ese proceso de amplificación, la misma molécula original pues, va a aparecer aumentada. Y para que esto no confunda los niveles de expresión, porque esto ya no sería biológico, sino técnico, es que cuando encontramos la misma etiqueta, colapsamos todas las valores de expresión de esa misma molécula. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, mucho mejor, sí. Entonces es para evitar que se dé el sesgo de la amplificación, nada más, y comprender mejor los niveles de expresión naturales de la célula. Sí, excelente. Listo, gracias. Bueno, entonces la idea es que esta información del perfil transcripcional de las células nos va a permitir encontrar tipos celulares. Esa era la idea inicial, ¿verdad? Porque teníamos un tejido que era heterogéneo y queríamos saber cuál era el perfil de expresión de los diferentes tipos celulares. Pero es que tenemos muchísimos genes por célula. O sea, en el genoma demasiados, pero por célula que hayan logrado detectarse alrededor de 15.000. Y tenemos un millón de células. Entonces, ¿cómo asignamos este millón de células a un número fijo y pequeño de tipos celulares? Utilizamos técnicas de reducción dimensional. Entonces, hay varias técnicas, yo les voy a mencionar una, pero yo en la lista de presaberes o de cosas que quería que revisaran antes de clase, les escribí un poco de revisar las técnicas de componentes principales, que es como la que creo que deben tener mayor familiarización. Aquí les voy a hablar de t-SNP, que es una técnica que permite representar en dos dimensiones esas células. Entonces, en esta técnica, digamos, este es el plano en dos dimensiones y cada uno de los puntos que aparecen aquí en esta escala de grises es una célula.
Y la asignación de esa célula a estos puntos está dada porque este t-SNE es basado en distancias. Entonces lo que hace es que revisa por pares de células cuál es la distancia entre esos vectores que definen la expresión de los genes en cada célula y revisa cuáles pares de células tienen una distancia menor. Y esa distancia la proyecta en un plano de 2 dimensiones. Así que cada célula que está cercana a otra es porque ese perfil de expresión es más parecido que ella contra los demás. Entonces, esta es una técnica, pero hay más. UMAP, muy popular. Cuando estén haciendo los ejercicios se darán cuenta que cuando vayan a las bases de datos van a encontrar estos diagramas, pero construidos con UMAP. Y hay otras menos sofisticadas como las PDA, y les dejo algunos videitos para que vean cómo es la matemática de esto. Pero básicamente, después de que tenemos este mapa de las células y sabemos, ok, hay unas que aparentemente son más parecidas entre ellas, por ejemplo, estas todas son mucho más parecidas que entre ellas y esta, podemos asignar todas este millón de células a grupos. Entonces, si le decimos un número a priori de grupos que queremos construir, y aquí es donde viene la biología a jugar un papel importantísimo, porque este número a priori viene del conocimiento que tengamos previo sobre ese tejido, de lo que estamos esperando, del diferente número de fenotipos que hemos observado en ese tejido. Entonces, podemos utilizar técnicas que miden grupos de células que se parecen más entre ellas que con las demás, y esos son lo que se llaman los clústeres o grupos. Por ejemplo, aquí, esta técnica, que hay varias, pero básicamente el principio es ese, encontró que hay, este es un clúster, cada color representa un clúster y tenemos 21 clústeres. Después de este punto, viene el más importante de todos y el más difícil, y en el que no se nos puede olvidar que un biólogo computacional es un biólogo. ¿Cómo asignamos estos grupos de células a sus identidades biológicas? ¿Cómo decimos, esto es una célula T, esto es una célula B, esto es un macrófago, esto es una célula epitelial? Entonces, utilizamos evidencia, conocimiento previo, literatura. Es un proceso difícil, es un proceso dispendioso. Por ejemplo, aquí tenemos esta representación donde cada una de las columnas es uno de esos clústeres que identificamos, 21, o sea que básicamente todo lo que está en esta columna es un resumen de todas las células que pertenecen a ese grupo, y podemos encontrar lo que se llaman marcadores de grupos. ¿Qué son esos marcadores de grupos? Son grupos de genes que se expresan en un clúster de forma única, o sea, que están solo ahí y no en los demás, o diferencial, que están más ahí que en los demás. Entonces, por ejemplo, aquí estos cuatro genes serían un marcador de esta columna 9. Aquí tenemos otros 4 genes que perfectamente podría ser el marcador del grupo 15. Este gen aquí puede ser el marcador del clúster 1. Y ya utilizando la literatura, entonces puede uno ir a mirar qué tipo celular expresa CD14 más que cualquier otro. Entonces uno dice, bueno, los monocitos CD14. Y así para cada uno de los clústeres. O sea que así como parece, es bastante dispendioso, bastante difícil. Además, estos marcadores se pueden perder dependiendo de las circunstancias, o sea, ellos no son estáticos. Algunas veces estas células pueden pertenecer a un tipo celular, pero dadas las condiciones ambientales en las que están en ese momento, los marcadores pueden estar no siendo expresados de la misma forma, de la forma constitutiva. Entonces, por eso esta parte es fundamental y requiere mucho conocimiento de la biología, y hay otra forma de anotar estos clústeres, que es una anotación basada en referencias. Entonces, para aquellos tejidos que están bien estudiados, que son bien conocidos, que se ha hecho este tipo de experimento
múltiples ocasiones, como por ejemplo la sangre, se pueden descargar y almacenar los datos que se han obtenido en esos otros estudios y utilizar softwares que buscan los mismos grupos que se han detectado en esos estudios en mis datos y tratar de utilizar esos como anclas para decir, ah, bueno, utilizando esas referencias, en esas referencias los grupos de genes que tenían este perfil de expresión eran células B naif. Entonces, en esta también deben ser células B naif. Entonces, este es un tipo de anotación que se utiliza cuando tenemos información previa, cuando son tejidos que se conocen, pero si es, por ejemplo, digamos, de un órgano interno que está afectado de una manera muy particular en una enfermedad rara, es bastante probable que no tengamos una referencia en circunstancias tan similares a esa. Entonces tendríamos que utilizar como referencia el mismo tejido en una persona sana y utilizar nuestro razonamiento biológico para llenar los vacíos que necesitamos para esta anotación. ¿Claro hasta aquí? Bueno. Entonces, ya que tenemos este millón de células separadas en grupos, una cosa mucho más manejable, ya no es un millón de células, ya son 21 grupos de células, podemos empezar a encontrar lo que queremos, que son las respuestas a nuestras preguntas biológicas. Entonces, podemos hacer diferentes tipos de análisis, como el de análisis de proporción celular, de expresión génica, de coexpresión, de pseudotiempo, que les mostré atrás algunas figuras. Estas figuras ya lo podemos hacer porque ya tenemos las células organizadas en subgrupos. Entonces empecemos, les quiero mostrar una representación gráfica del análisis de proporción celular, solo para que vean este tipo de gráficas y entiendan. Listo, tengo los grupos de células, entonces por ejemplo aquí tenemos los monocitos y aquí tenemos células TCD4 y tenemos diferentes condiciones en las que hemos hecho este experimento y queremos mirar si la proporción de estos tipos celulares cambió o no. Entonces, estas condiciones pueden ser diferentes tratamientos o pueden ser tiempo que pasa después de un evento. Sí, dependiendo de qué estemos interesados, puede ser etapas de diferenciación. Y podemos ver que algunos tipos celulares tienen más variación que otros. Por ejemplo, estas células eritrocitos. Ok, en este punto 3, 4, 5, 6, algo muy extraño está pasando y la proporción de las células eritroides cambió. Y así es que identificamos cambios en la proporción de células que puedan estar asociadas a un cambio en el tratamiento o a un tiempo particular. Podemos hacer también análisis de expresión diferencial y esta es una representación parecida a lo que es un heatmap o mapa de calor. Tenemos cada uno de estos clústeres y aquí tenemos los genes en las filas y cada uno de estos puntos representa el nivel de expresión de este gen, pero no en una célula, sino en el resumen de la expresión de todas las células en este clúster, en este grupo o en este tipo celular, porque ya tenemos identificado este clúster como un tipo celular. Y podemos encontrar cuáles genes están variando más entre esos tipos celulares y luego, cuando tengamos ese grupo de genes que están variando de manera estadísticamente significativa, podemos ir a indagar más profundamente y decir estos tipos de genes, qué es lo que están haciendo, a qué proceso biológico pertenecen, a qué ruta metabólica o de señalización pertenecen. Y entonces ahí es donde hacemos los análisis de enriquecimiento, que es precisamente, uno va, digamos, a una base de datos como Keck, en donde ya está bien referenciadas qué genes pertenecen a cierta ruta metabólica y uno puede decir, bueno, de los que encuentro diferencialmente expresados, la proporción que pertenece a esa ruta metabólica es lo que yo hubiera esperado al azar o es mayor que eso. Entonces, hay o no un enriquecimiento, ya puedo decir, ok, estos genes que están diferencialmente expresados están participando en la regulación a una respuesta viral. Entonces, vamos de este análisis a una
proceso biológico a una ruta metabólica o de señalización. Y este es el otro tipo de análisis el análisis de coexpresión que les había contado en las diapositivas al principio de la clase, que habían grupos de genes que si mirábamos en los diferentes tipos de células, el cambio que tenía esos grupos de genes era similar, o sea, que si uno de los genes aumentaba su expresión, los otros también, o si disminuía, los otros también disminuían. Parece ser que están regulados de una manera similar o que participan en los mismos tipos de procesos porque los niveles de expresión están correlacionados. Entonces, a esos grupos de genes se les llaman módulos. Y aquí lo que tenemos es una representación de que en cada fila tenemos un módulo de estos genes. Y estudiar estos módulos es muy importante cuando tenemos preguntas biológicas que sean de estudios longitudinales o de cosas que se hagan en el tiempo. Entonces ese tiempo puede ser tiempo real, como por ejemplo 1 hora, 2 horas, 3 horas, etcétera, o puede ser un pseudotiempo. Por ejemplo, en esta representación tenemos cuando en el estado de salud, cuando aparecen los síntomas, cuando hay una complicación, cuando el estado es crítico, en el tratamiento, después del tratamiento, esos también son puntos temporales, pero ya la distancia entre un punto y otro no es una distancia constante. Entonces, y bueno, y tampoco entre las muestras, porque digamos que tenemos diferentes, si estuviéramos hablando de pacientes, el tiempo real en el que la persona va a estar saludable a cuando presenta los síntomas puede ser distinto, pero yo tomo las muestras cuando está saludable y cuando presenta los síntomas, a pesar de que en uno haya sido 5 meses y en el otro 6 o un año. Listo, entonces estos módulos, que en realidad representan un grupo de genes, pueden ser resumidos, o la expresión de estos módulos puede ser resumida en algo que se llama eigengene, que es básicamente teniendo en cuenta la contribución de la expresión de todos los genes de ese módulo. Y uno puede mirar entonces las dinámicas de estos módulos en el tiempo. Y el último tipo de análisis que les quería comentar, no voy a ahondar en él, pero se los quería comentar porque en el caso de que se vean en una conferencia o leyendo un artículo en el que lo mencionen, pues puedan al menos entenderlo, es este análisis de trayectoria. Entonces, básicamente las células también se organizan en un plano de 2 dimensiones, y si ustedes ignoran los colores y esta línea negra, tenemos que estas células están organizadas, los puntos igual, la distancia entre los puntos significa qué tan parecido es el perfil transcriptómico entre pares de células, pero utilizando softwares específicos con modelos específicos podemos inferir trayectorias. Y estas trayectorias representan etapas de diferenciación, plasticidad celular, y básicamente entonces a cada cambio o a cada distancia se le asigna un pseudotiempo. Y entonces uno puede tener que estos cambios están ordenados. Este tipo de análisis se puede forzar a cualquier tipo de datos. Entonces, por eso no debe hacerse sino cuando tenemos conocimiento biológico de que está ocurriendo ahí un proceso de diferenciación, que se observan estadios intermedios, que, sí, que puedan haber ramificaciones de un tipo de célula está presentando 2 tipos de fenotipos dependiendo tratamiento o diferenciación celular, etcétera, que hay un estadio inicial y un estadio final. Básicamente, a pesar de que este tipo de inferencia se puede hacer, el software la hace, no importa lo que le des, hay que tener bastante cuidado porque no hay que hacerlo si no estás buscando un tipo de respuesta como esta. Y les dejé información o tutoriales de cómo encontrar datos de
RNA-seq de célula única y también de bulk en el Human Protein Atlas y en el Human Cell Atlas. Hay otras bases de datos también que ustedes pueden explorar, pero yo les dejé los tutoriales de estas dos. Y también les dejé un ejercicio. Y ahora sí, ya hablamos de todo lo que es el análisis, de todo lo que es la metodología, de la lógica detrás de el análisis computacional y vamos a hablar ahora de las aplicaciones. Principalmente, este tipo de análisis de célula única se utilizan para la medicina de precisión. Entonces, este es uno de los ejemplos. Tenemos un grupo de pacientes, se le llama una cohorte, que tienen aparentemente el mismo tipo de enfermedad o de fenotipo complejo y este está afectando un tejido de interés. Entonces, a todos estos pacientes, participantes de mi estudio, se les recluta y se les toma una muestra del mismo tejido y se hace un análisis de single cell. Se les puede hacer cualquiera de estos análisis que les dije, de proporción celular, de expresión diferencial, de módulos de corregulación, etc. Aquí les muestro un análisis de proporción de tipos celulares. Entonces, por ejemplo, 3 pacientes y estos colores me representan el tipo celular. Y lo que veo es que hay diferencias significativas entre la proporción de ciertos tipos celulares cuando comparo los pacientes. Y resulta que algunos de estos pacientes, cuando yo les aplico el tratamiento, responden y otros pacientes no responden. Y lo que yo veo es en que entre aquellos que responden hay unos tipos celulares que aparecen diferencialmente en frecuencias o en proporciones estadísticamente diferenciales, estadísticamente significativas. Diferencias significativas, sí, que las diferencias de la proporción de las células son estadísticamente significativas. Entonces, estas células son las que yo puedo ir a hacerles el perfil de transcriptómica en nuevos pacientes que reclute con esta misma enfermedad para predecir si van a responder o no. Entonces, básicamente esta primera cohorte me sirvió para encontrar estas células y luego estas células me sirven para predecir o estratificar los pacientes y ver si les doy o no esta terapia porque estos van a responder y a estos mejor busco otra terapia porque ella no va a funcionar. El otro ejemplo es de aplicación a el estudio de los mecanismos de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, tenemos un ratón que está sano y tenemos otro ratón que es un modelo de Alzheimer. Les hacemos el análisis de RNA de célula única y vemos que existen grupos de células que están presentes en el tejido del cerebro que muestreamos. Hay un grupo más abundante que está en amarillo, se llaman las microglías 1 y estas son células que funcionan en una situación de homeostasis o de salud, en una situación normal. Y tenemos unos subclústeres aquí, en naranjado y en rojo, microglía 2 y microglía 3, que en mi estudio aparecieron solamente en el modelo de enfermedad del Alzheimer, a pesar de que estos dos ratones tienen el mismo background genético. Entonces, estos dos tipos de células pueden ser marcadores de la enfermedad del Alzheimer. Y cuando miro la expresión diferencial de genes entre estos tipos celulares y los tipos celulares que aparecen también en el ratoncito sano, lo que veo es que al hacer enriquecimiento de rutas y procesos de señalización celular o metabólicos, hay un enriquecimiento de expresión de genes que son factores de riesgo a la enfermedad de Alzheimer y otros que están subexpresados, que son aquellos genes que se necesitan para que haya una homeostasis. Entonces, a estos tipos celulares específicos de ciertas enfermedades se les llaman tipos celulares asociados a la enfermedad.
Y aplicaciones hay bastantes. Podemos utilizar Single Cell para encontrar targets o dianas de terapias. Podemos utilizarlo para estratificar los pacientes en un ensayo clínico, como les mostré el estudio anterior, para asignarlos a un tratamiento que sea más efectivo o no, para seleccionar aquellos tipos celulares que yo pueda llevar al laboratorio para hacer análisis in vitro sobre la eficacia de ciertas drogas. Y de hecho, ese ejemplo es el que yo les puse en el ejercicio de aplicación de conocimientos de transcriptómica que les dejé, que es el caso de Emma, que fue remitida a un genetista porque tiene problemas de visión, se le hizo un análisis genético, se detectó la mutación que es probablemente causal de su fenotipo, y ahora lo que yo les pido es que ustedes investiguen si este gen está afectando algún tipo celular específico, en algún órgano específico, y cómo eso puede explicar los síntomas de EMA, y que también puedan decirme qué tipo celular sería el más adecuado para hacer experimentos en el laboratorio. Y como última cosa de esta parte, Single Cell RNA-seq es una técnica que nos permite resolver muchas preguntas que antes no podíamos con bulk RNA-seq, y parece maravillosa, pero entonces si es tan maravillosa, ¿por qué seguimos utilizando bulk RNA-seq y no nos pasamos todos a Single Cell? Hay varias limitaciones de esta técnica. La primera es el precio. Una muestra, mandar a que considera una muestra por Single Cell RNA-seq vale 1000 libras en comparación con 300 libras que vale una muestra de transcriptómica de tejido completo. El ruido que les expliqué, que dado que estas células deben separarse físicamente, se debe hacer una disgregación del tejido, se pierde material, la sensibilidad puede no ser suficiente porque si hay genes que están expresados en una baja cantidad, aunque se haga la amplificación, no alcanzamos a detectarlos. El protocolo es bastante complicado, o sea, separar las células del tejido ya es un punto bastante complicado. Hay que tener una experticia muy grande en el laboratorio para que esto funcione bien, y como los pasos del protocolo son tantos, entonces encontrar en qué momento hubo un fallo también es difícil, porque las cosas pueden salir mal en cualquier punto. Entonces optimizar estos protocolos es bastante difícil, y en algunos casos separar las células que están tan adheridas unas a otras y a su matriz extracelular es prácticamente imposible. Entonces, Single Cell RNA-seq es útil, está ahí para ciertos tipos de preguntas biológicas en las que estos protocolos puedan aplicarse, pero no reemplazan al RNA-seq de tejidos, la complementan. ¿Alguna duda de esta parte de Single Cell RNA-seq? ¿Comentario? Nadie. Pero sí me están escuchando. Sí, yo quería preguntar sobre las aplicaciones, que no me quedó claro. O sea, el objetivo, además de seleccionar células que tienen implicancia en las enfermedades. O sea, Además de encontrar células que están asociadas a enfermedades. sí, exacto. O sea, después de realizar el análisis de single cell, las aplicaciones no las entendí muy bien. Si las podría repetir. Bueno. Entonces, si tenemos un tejido que está afectado por una enfermedad y queremos tratar utilizando una terapia a los pacientes que están afectados por esta enfermedad, pero esta terapia es específica para cierto proceso biológico o para cierto tipo celular. Entonces, identificar ese proceso biológico y ese tipo celular es importante, y la resolución que no nos da
la secuenciación del tejido completo nos la daría el single cell. Entonces es como esencialmente es muy utilizada en medicina de precisión, cuando no podemos utilizar la misma terapia para todas las personas. Cuando estamos aplicándola y vemos que unas personas están respondiendo y otras no, y queremos entender por qué, es que utilizamos este tipo de técnicas. Cuando queremos ir a hacer experimentos en el laboratorio que modelen la aparición o la progresión o la respuesta a terapia en el laboratorio y necesitamos escoger qué células serían las más adecuadas para hacer los experimentos, también utilizamos single cell RNA-seq. Cuando queremos escoger el grupo de personas a las que vamos a aplicar un tratamiento en un ensayo clínico que queremos que sea aprobado, también utilizamos single cell para poder saber, pues no en todas las ocasiones, pero para poder saber que esta droga tan específica que hace algo particular en un proceso biológico en un tipo celular, sí va a ser eficiente para estos participantes y no para los otros. Esas serían algunas de las aplicaciones. ¿Mejor? No entendí esa última parte de que sea específico para cada paciente. De pronto lo podrías Y un explicar. poquito como el ejemplo que les había mostrado aquí, que tengo pacientes que parece que presentan el mismo fenotipo y tienen afectado el mismo tejido. Y cuando yo les doy un tratamiento para esa enfermedad, unos responden y los otros no. Y yo quiero entender por qué, a pesar de que aparentemente están presentando las mismas manifestaciones, yo los veo y parece que son bastante similares. Cuando voy a hacer mi estudio de single cell RNA-seq, encuentro diferencias. Estas diferencias pueden ser a diferentes niveles, dependiendo del análisis que yo escogí, de los que les mostré. Pero aquí tengo el ejemplo de las proporciones celulares. Puedo ver que estas células amarillas están en una mayor proporción en los respondedores que en los no respondedores, y las rojas están más en mayor proporción en los no respondedores que en los respondedores en este tejido específico. Entonces, yo utilicé esta cohorte de pacientes para encontrar estos tipos celulares y a otra cohorte de pacientes diferente, a la que yo le quiera dar este mismo tratamiento, antes de darle el tratamiento, porque sé que hay unos que me van a responder y otros que no, antes de perder tiempo, porque de pronto es una enfermedad que es debilitante, que estamos contra el reloj, que si lo ponemos en un tratamiento y nos gastamos el tiempo del tratamiento y es inefectivo, la enfermedad puede progresar. Más bien lo que hago es que hago un perfilamiento de su expresión génica y digo, no, es que la proporción del tipo celular en este tejido es mayor, por ejemplo, este tipo celular rojo, y yo predigo que no me va a responder este tratamiento. Entonces es mejor que yo utilice un tratamiento diferente o en el caso de que la proporción del tipo celular amarilla sea aumentada, digo, bueno, puede que sí, me vaya a funcionar el tratamiento y entonces lo pongo en ese régimen. Pero entonces sería para decirle a cada paciente cuál tratamiento le serviría, pero no para desde un inicio saber esa droga para qué grupo funciona y para cuál no, ¿cierto? Lo sabes para qué grupo funciona y para cuál no, después de haber hecho un estudio con una cohorte inicial, en el que hayas tenido unos respondedores, unos no. O sea, este sería el estudio y luego cuando tú ya hayas hecho esta parte, puedes hacer la estratificación. Pero sí, para poder predecir tienes que haber primero modelado. O sea, que tienes que haberlo estudiado en un grupo de pacientes inicial en el que hayas podido hacer tu descubrimiento. El descubrimiento de que hay unos tipos celulares asociados a la respuesta eficiente o no a un tratamiento. Y pues esas divisiones serían como qué tipo, edad, sexo o cómo. Las divisiones serían Ujú. aquellos que tienen una proporción de las células asociadas a la enfermedad menor o mayor, o sea, lo que te estaba diciendo aquí, yo identifiqué unos tipos celulares que están en diferente proporción entre los que responden y los que no responden. O sea, que yo cuando te recibo el paciente, lo que hago primero es hacer el perfil de cuál es la proporción de estas células en ese paciente. Y si la proporción corresponde con los que yo predigo que responden, entonces lo trato. Y si no, debo buscar un tratamiento diferente.
Ah, ya entendí. O sea, primero tiene que haber como ese background y ya ahí sí le asignas el tratamiento, pues Sí, haciéndole el análisis particular. sí, tiene que haber este ejercicio de haber detectado estos tipos celulares primero, tiene que haber este análisis, este conocimiento. Listo, gracias. Uno también podría, ay Julián, uno también podría ver la interacción entre los clústeres que hay en la enfermedad que se está midiendo. Sí, ¿cuáles clústeres? ¿Los de genes estos? Lo de las células. Los clústeres de los células. Claro, esto es precisamente esto, o sea, es cada uno de estos clústeres es un tipo celular predicho que en realidad es el que estamos diciendo que está en diferente proporción. Sí, eso es precisamente lo que estábamos diciendo. O este mismo Pero caso. este es el caso, pues cómo se interaccionan entre estas células entre ellas, pues cómo se comunican o cómo se están viendo afectadas respecto al total. Ah, O, bueno, entonces ahí ya habría que hacer un poco como lo que habíamos dicho aquí, y es qué tipos de genes están teniendo unas dinámicas de expresión correlacionada entre los diferentes tipos celulares. sí, Ese sí, podría ahora ser sí, uno sí, de los tipos de análisis que se podrían hacer, un poquito, una aplicación un poquito más compleja, porque hay que hacer, este ejemplo es el más sencillo en realidad, el de las proporciones de los tipos celulares. El que tú propones es también muy importante y sería un estudio más complejo, pero probablemente también pueda dar información que nos ayude a entender cómo funcionan las enfermedades o cómo tratar a estos pacientes. Si de dale, pronto muchas no es un gracias. tipo celular el que estamos buscando, sino de pronto varios tipos celulares, que es como tú dices, de pronto uno me está afectando a los demás y cómo se comunica. Bueno, la última parte de esta sesión de transcriptómica, en la que no voy a ahondar, pero sí les quiero contar para que se familiaricen con ella, para que sepan que existe, es la transcriptómica espacial. O sea, que habíamos hablado de un tejido entero en el que teníamos todos los tipos celulares y no podíamos diferenciar entre ellos. Esa era la transcriptómica bulk. Habíamos hablado de la de célula única, en la que podíamos ya agrupar las células dependiendo de su perfil transcriptómico en aquellas que fueran más similares y hacer inferencias biológicas de acuerdo a eso. Y en este caso, hay algunas preguntas biológicas, no todas, pero hay unas específicas en la que saber cuáles son los tipos celulares presentes en la muestra no es suficiente, porque el mismo tipo celular, cuando está en diferentes lugares, puede estar haciendo cosas diferentes que son importantes para mi enfermedad de estudio o para mi pregunta biológica de interés. Y en esos casos, cuando se está estudiando el análisis de la expresión génica, se quiere saber también si el mismo tipo celular en lugares diferentes está haciendo cosas diferentes y se debe preservar la ubicación espacial de estos genes, ¿cierto? Y es cuando hablamos de una transcriptómica espacial. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un tejido y un zoom de este tejido. Es esta malla que se pone sobre un tejido fijado que tiene unos oligos que rescatan o que se adhieren a los RNAs que se están expresando en ese punto. Entonces, preservamos también la ubicación espacial. Y esto es un ejemplo un poquito del protocolo bastante simplificado. Entonces, tenemos un órgano, hacemos una muestra que sea bastante fina y esa muestra bastante fina tomamos un fragmento pequeño que tenga los tejidos de nuestro interés y utilizamos esa mallita que le estaba contando que tiene diferentes puntos y en cada punto tiene oligos para que sean complementarios con el RNA de las células que se están expresando en cada punto y podemos hacer análisis parecidos de reducción dimensional y encontrar que tenemos diferentes tipos de células y que tenemos que estos diferentes tipos de células están enriquecidas de forma diferente o
o que la proporción de esos tipos de células es diferente en diferentes lugares de ese tejido, o sea que ellas tienen una preferencia en localización y que, por ejemplo, en rojo tenemos genes que están más expresados que en otros, rojo tenemos puntos en el que el gen está más expresado que en otro. Entonces, por ejemplo, este gen SNAP25, algunos lugares de este tejido están mucho más expresados que en otros, independiente de si es o no el mismo tipo celular. Y como no tenemos suficiente tiempo para andar en este tema, que además es bastante nuevo, experimental, no en todos los grupos se está utilizando transcriptómica espacial, y esto es debido a que si era difícil la transcriptómica de célula única, la espacial sí que tiene un protocolo bastante complicado. Si era costosa la de célula única, la espacial sí que es costosa, y a veces no es necesario llegar a utilizar técnicas tan complejas para resolver las preguntas biológicas que tenemos. Estas son para preguntas muy específicas en las que realmente el espacio sí tiene un componente bastante importante en el entendimiento de la enfermedad, etcétera. Entonces les dejo unos ejemplos de alguna literatura que pueden seguir para que puedan ver qué tipo de preguntas, por ejemplo, requieren este tipo de estudio. Y esta es la sesión de transcriptómica.